Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este episodio especial de Rock Suicida. Hoy, como siempre, tenemos el agrado pues, de presentar a un respetado economista que tiene pues grados en administración, finanzas y curiosamente también en temas filosóficos. Tiene, por ahí he visto estudios en posgrado. Ha salido en el canal reiteradas veces, pero hoy vamos a hablar sobre temas más puntuales. Exactamente, el capitalismo y la ética. Así que, Kurt, ¿cómo Tal, estás? Antes de ¿qué iniciar, me tal acá? gustaría saber cómo has estado. Espero mejor que antes. Sí, mejor, más equilibrado, más tranquilo. Hay cosas del pasado que prefiero olvidar. Hay gente más decepcionado y bueno, hay que superar esas cosas. Estamos acá adelante pensando en restablecer la imagen, restablecer la relación de autoridad y de autoridad en economía, ser una autoridad en economía. Como sabes, me llaman el profe Tourette. Eso de Tourette tiene toda su historia. Tiene también mucha relación con el capitalismo, un día te lo contaré. Con tu postura como economista liberal y en un tema relacionado a la ética va a ser, y con tu historia de vida va a ser muy interesante este conversatorio, porque por ética entendemos pues que es el estudio de lo correcto y de lo incorrecto, que está basado en principios que guían el comportamiento humano hacia conductas moralmente correctas. Para ti, para Kurt, ¿es necesario que los economistas estudien filosofía, estudien ética, o no lo ves tan relevante? Mira, este, Hayek, que era un conocido filósofo, no solo economista, sino filósofo, jurista liberal, él decía que un economista que solo sabe economía es un mal economista. Un buen economista, decía Hayek, tenía que saber pues, por lo menos dos o tres otras materias. Antiguamente, por lo menos en la época que estudiaron los antiguos economistas en Austria, en Alemania, se estudiaba economía junto con las ciencias del Estado, junto con el derecho y junto con estadística y junto con filosofía moral. Inclusive, si tú ves a los orígenes de la economía, Adam Smith tiene tres obras. Una que la publicaron póstumamente sus discípulos a partir de apuntes de clase, él mismo no la publicó, pero sus discípulos publicaron las lecciones de jurisprudencia, que es un tratado de derecho. Él publicó la Organización en un tratado de economía y publicó Teoría de los Sentimientos Morales, un tratado de filosofía moral. Y él mismo era profesor de filosofía moral. O sea, la filosofía moral estaba íntimamente relacionada con la economía. Por eso a tu pregunta, si el economista es esa ética, sí. Pero no como lo estudié yo en la Pacífico. En la Pacífico tuvimos una cojuez de curso de ética. El padre Eduardo Schmidt hacía estupideces ahí en su curso. Trataba de ponernos ciertas reglas y que tratemos de practicarlas con ellas. Él decía que el peruano lo que no sabe es traducir las reglas a las prácticas, que sabe lo que es bueno, sabe lo que es de hacer, pero no sabe enfrentar la práctica y traducirlo a reglas prácticas, ¿no? Yo creo que ahí él se equivocó y no se dio cuenta que el sistema mercantilista peruano lleva a que hay una presión económica mercantilista, algo precapitalista, mercantilista que lleva a que lo honesto, lo ético, eh, eh, sea el síntoma de alguien que pierde. En otras palabras, tú aprendes acá de chiquito en Perú que el vivo vive el tonto es su trabajo. O sea, el vivo, el que rinde, el que tiene lujos, es el pendejo, el que no es ético. Y el tonto, el honesto, es el que trabaja una mula y lleva el palito corto, ¿no? Entonces, eso es porque el marco ético institucional jurídico de Perú está tan mal diseñado, tan mal desarrollado, que los incentivos no canalizan los valores éticos adecuados para que se desarrolle la gente adecuadamente, con honestidad, con ética, a tal punto que ni siquiera se desarrolla bien el país. Porque lo que tenemos acá en Perú es una caricatura de capitalismo, es un sistema precapitalista en transición a un capitalismo liberal, pero todavía muy intervenido, todavía muy manoseado por los mercantilistas. Claro, tú has Los dicho en varias grandes, entrevistas que no se ha llegado a un capitalismo per se en el Perú todavía. yo creo que todavía hay una fenomenología capitalista que se está expandiendo gracias al sector informal,
pero que se está expandiendo de manera muy enfermiza, porque el sector informal carece de un sistema jurídico que lo ayude a desarrollarse, carece de un sistema de crédito formal que lo ayude a potenciar su productividad, carece de la posibilidad de tener un tamaño suficiente para hacer economías de escala, porque tiene que permanecer chiquito para no ser detectado por la SUNAT. Entonces, es una serie de carencias, ¿no? Aunque sí es un buen camino, la competencia que hay, pero el marco no es el adecuado, ¿no? Justo. Deberíamos, sí, Sobre ese punto me gustaría hablar, pues, sobre la ética en la búsqueda de la ganancia individual. Como bien sabemos, en el corazón del capitalismo se encuentra la búsqueda de ganancias individuales. Cada quien, en la mayoría sí, de los casos, va por su lado buscando sacar el mayor porcentaje de dinero marco por ello. para sus propias ganancias, para sus ganancias personales. Pero cuando ya todos hacen eso dentro de un nicho de un empleo o de una muestra de un negocio, de repente, esto se vuelve demasiado competitivo y ahí lo ético puede variar. Para algunos puede ser aceptable ciertas normas de conducta, pero para otras no. En este caso me gustaría preguntarte, ¿cómo se concilia la búsqueda de ganancias personales con consideraciones éticas en el capitalismo? Mira, en primer lugar, hay una fenomenología de mercado, es de mercado, pero es una fenomenología no capitalista, es precapitalista, es mercantilista, en la cual efectivamente la búsqueda de lucro lleva a serias trampas éticas y serios problemas sociales, inclusive de injusticia. Hay otro conjunto de reglas, yo diría un Estado de Derecho liberal clásico, en el cual este no sucede. Pero no sucede, ¿por qué? Porque tú puedes concebir en ese Estado liberal clásico, donde los derechos de propiedad están bien definidos, donde la justicia funciona, donde rápidamente se castiga al estafador, donde rápidamente se castiga al que quiere aprovecharse, al que da crédito, donde rápidamente se castiga al deshonesto, al que roba, en ese sistema jurídico, ético, que reconoce los talentos de la laboriosidad, de la virtud de la inversión, de la innovación, tú puedes pensar en capitalismo como lo pensó Antonio eh, Giovanni, eh, no como lo pensó Adam Smith, porque Giovanni era contemporáneo de Adam Smith, no como aquel que piensa en hacer lucro, sino aquel que busca beneficios mutuos. Es decir, si tú en realidad reflexionas lo que dijo Adam Smith dijo que el carnicero no nos ayuda, no se pone al servicio de nosotros por benevolencia, sino por interés. Pero curiosamente también dijo Adam Smith que para ponerse a lograr su meta de desarrollar su interés, tiene que servirnos a nosotros, tiene que buscar beneficiarnos. Y en ese punto engancha Giovanni y dice, en realidad lo que se trata del mercado y esta manera ética de ver el mercado es de una multitud de intercambios de beneficio múltiple, de beneficio mutuo. Entonces, si tú piensas el mercado como gente que se encuentra, que quiere beneficiarse mutuamente, yo productor quiero beneficiar al consumidor, y yo consumidor quiero ofrecerle algo al productor, entonces ves el lado ético del mercado, ya no lo ves como una búsqueda cruel y fría de dinero, sino lo ves como una oferta de servicios en la cual el subproducto, o sea, el producto derivado, el producto no intentado, es el lucro. O sea, al revés de lo que decía Adam Smith. Adam Smith decía, la gente busca lucro y el producto derivado, el producto no intentado, es el beneficio mutuo. Y Giovanni lo pone al revés. Él dice, eh, el, lo que busca el empresario es cómo servir mejor a la necesidad del consumidor. Y lo busca el consumidor es compartirle algo de su riqueza a cambio de lo que le da el carnicero. Y de su producto tenemos que llegamos a ciertos niveles de lucro. Y ahí hay que decir una cosa adicional. Siempre, y esto es una caricatura que ha hecho la economía neoclásica, la economía neoclásica ha hecho la caricatura de que los empresarios maximizan las ganancias. Esto no es cierto, porque lo que maximiza las ganancias cuando tú incluyes, y esto lo ves cuando ves ya microeconomía avanzada, no como la microeconomía básica,
Lo que maximiza o lo que trata de optimizar el empresario no es la ganancia, sino la ganancia en relación al factor riesgo. Es decir, el empresario combina cierto nivel de riesgo con cierto nivel de utilidad. Lo que te dice el empresario es con tal nivel de utilidad, pero con tal nivel de riesgo, yo exijo tal nivel de utilidad, tal nivel de ganancia. Y esa es la relación que se optimiza. No se lleva la ganancia a explotar al infinito, sino en relación a una ganancia adecuada para el riesgo que se asume, ¿no? Entonces, si lo ves así, de manera modificada y más inteligente, tú puedes reintroducir la ética al capitalismo y limpias de todos estos mitos de la ciencia mala, de la ciencia malévola a la economía. Claro, porque esa imagen que siempre se ve, pues, al capitalista Al tener gordo, duro, frío, obeso, gordo, con burgués, terno, ahí devorándose el mundo su mientras los puro, con un recursos se están puro, no sé. acabando. Claro. Nosotros conocemos gente que, pues, te dice, así es el capitalismo. No, No, sí, sí, nada, no importa conocemos, la conocemos, competencia, nada. conocemos, Yo te conocemos. atrapo, Y te te quito devoro, todo y el te valor devoro. y voy para adelante. Claro, sí, sí. Hay gente, hay inclusive políticos que piensan que así es el capitalismo y que deben promover esa imagen, ¿no? Lamentablemente hay gente que no ha estudiado, no tiene ni quinto medio, y hay gente que piensa eso y que tiene, es increíble cómo se les ocurre promover una imagen tan distorsionada, ¿no? Yo me acuerdo de escuchar justamente acá en el Perú a un imitador de Milei, este, que justamente un amigo suyo diciendo, no, si esa es tu imagen de idealismo, me asco. Y ahora te pones con que tienes plata. A mí no me interesa si tienes plata o no, si le hueles los pedos a Aliaga o a Hernando de Soto. Parece que a ti no te han puesto en tu sitio. ¿Qué países capitalistas podrías nombrar? Porque tú me indicas que Perú no sería un país capitalista. Australia, Nueva Zelanda, Singapur. Claro, Singapur es un poco autoritario en su política, pero tiene una economía libre. Los indicadores de libertad económica son muy altos. Inclusive países que se tildan como de socialdemócratas son en realidad capitalistas, como Noruega, Suecia. Son países en que un pequeño sector está socializado, educación y salud, y todo lo demás está totalmente libre. Es decir, y bueno, ni petróleo está socializado. Pero aparte de esos tres sectores, todo lo demás es ampliamente libre y tiene una conciencia capitalista muy, muy, muy alta. Entonces, si uno re- reduce la economía a esos tres sectores socializados, no ve el total de las economías. Y el total de las economías son en realidad capitalistas, ¿no? Entonces Vamos a yo hablar creo de que, la responsabilidad social empresarial, ¿te parece? muy bien, con gusto. Yo te diré que la responsabilidad social empresarial es un invento del mercantilismo y del capitalismo amigotes. ¿Por Entonces, qué? dime, ¿por qué? ¿Se escucha? No, te escucho. Ya. ¿Por qué? Porque en el capitalismo amigotes, en el capitalismo mercantilista, en el capitalismo falso, tú frenas la competencia, tú impones barreras en tu industria para que te quites encima a los informales que puedan crecer, para que te quites encima a los pequeños, nuevos empresarios que puedan competir, los anulas a través de reglas de sanidad, reglas de buenos productos, exigencias de capital, exigencias de limpieza, exigencias de Indecopi, exigencias de Indesi, exigencias técnicas, y entonces te haces tu nicho donde tú eres el gran señor, y por supuesto, si eres el gran señor, tienes ganancias extraordinarias por encima de la competencia. Y claro, la gente se siente dejada de lado. Entonces, una manera de justificar esa explotación que tú haces, como amigote del capitalismo del Estado, tú das un poquito de dádivas al pueblo para que esté contento, vaya, no, qué buena gente ese capitalista, comparte su ganancia. Lo curioso es que esa responsabilidad social solo lo pueden hacer las grandes empresas que realmente tienen avances extraordinarios. Un empresario pequeño, competitivo, un carpintero, un carnicero, un vendedor verdulero, que compita realmente, no puede hacer responsabilidad social porque no le da la No, utilidad. no me da, Porque, pues. claro, su utilidad social es justamente servir al consumidor y darle la verdura fresca, darle la carne fresca. Ahí está haciendo él
socialmente responsable. Cuando da el producto sano, bueno, de buena calidad, innovador y a buen precio y en el momento indicado. Ahí está siendo socialmente responsable. La responsabilidad social que se conoce como la gran responsabilidad social, la bella responsabilidad social, la tan idolatrada por la izquierda, es la de las grandes empresas capitalistas que son en realidad producto del mercantilismo. En realidad, señal de que en vez de hacer que hagan responsabilidad social, habría que ponerles una fuerte presión competitiva para que no tengan la plata para hacer responsabilidad social y ahí se volverían socialmente responsables. ¿Y cuál es el papel de la ética en la responsabilidad social empresarial dentro del sistema capitalista para Kurt? Eh, para mí, la ética del capitalismo justamente consiste En la en responsabilidad social empresarial. que la propiedad privada, al competir en el mercado, es socialmente responsable. Ahí eh, casi lo admira Friedman, a Milton Friedman, en su famoso artículo de responsabilidad social, donde él dice, la responsabilidad social de una empresa es hacer empresa. La responsabilidad social de hacer negocio es hacer negocio. Y sí, en un mercado competitivo, esa es la responsabilidad social. Cuando una empresa puede hacer, aparte de hacer negocios, responsabilidad social extraordinaria, es porque no está compitiendo, es que ese mercado no es competitivo y hay barreras que justamente significa que se está sirviendo mal al pueblo y que se está perjudicando al pueblo. Y una forma de justificar ese perjuicio es repartir un poquito de dádivas a las comunidades, a la gente, ¿no? Muy bien. Otro tema que también me gustaría abordar es sobre la desigualdad de ingresos y riquezas. Esto ya es un tema muy ahondado y me gustaría también profundizarlo contigo, ¿no? La desigualdad económica es una característica muy común, pues, en este sistema económico. Yo recuerdo que en el colegio siempre me decía un profesor era de historia, pero él también dominaba un poco economía y decía que en estos sistemas, para que haya ricos, siempre tiene que haber pobres. Claro, ese es el Para mito Kurt, brutal. bueno, por eso estás tú para, después de años, Claro. poder corregirlo. Mira, A ver, vamos a en una, considerar el aspecto ético en esa observación, ¿no? En la desigualdad de ingresos y riquezas. ¿Cómo se abordan las cuestiones éticas relacionadas con la desigualdad económica en una economía capitalista? ya, justamente hay que tener muy en cuenta que el mercado y la propiedad privada es una cosa bajo ciertas reglas de juego y es otra cosa bajo otras reglas de juego. O sea, lo mismo que llamamos propiedad privada es bajo un sistema capitalista liberal algo positivo y bajo un sistema mercantilista o semisocialista, semifeudal, algo muy negativo. Por eso es que cuando un marxista ataca la propiedad, y en realidad se refiere al sistema mercantilista, yo le doy la razón. Es una fuente de injusticia. Pero, ¿por qué es una fuente de injusticia? Porque atacan a la propiedad privada en un sistema donde las reglas del juego hacen que la suma de los beneficios sea cero. Es decir, lo que yo gano, el empresario, es a costa de lo que pierde el trabajador. Yo gano 20 y el otro pierde 20. La suma más 20 menos 20 es cero. Un juego de suma cero siempre es antiético, porque lo que yo gano es a costa de lo que pierde el otro. En cambio, en un marco jurídico ético de Estado de Derecho, el liberal clásico, se liberan las innovaciones creativas de inversión y el crecimiento sea a la par, es decir, no es un juego de suma cero, sino un juego de suma positivo. El trabajador gana y el empresario gana. El empresario puede ganar y puede también ayudarle al trabajador a ganar. Y en ese sistema, sí, que se ha soltado, ese sistema que se ha dejado desarrollar desde el siglo XVIII en Europa Occidental y de ahí se ha ido expandiendo en el resto del mundo, ha habido justamente un gran desarrollo de riqueza. Porque lo normal en la historia, los 10.000 años de historia desde el Neolítico, desde la revolución neolítica, donde pasamos de ser nómades a pasar a ser agricultores, sedentarios y ganaderos, es que el común de la gente vivía muy pobre. Y recién en el siglo XVIII había como un disparo hacia arriba la riqueza, comenzando en Inglaterra, Holanda, y después se ha ido expandiendo a otros países.
Y ese disparo ha sido gracias a un cambio en las reglas de juego y a un cambio en la actitud ante la riqueza que ha permitido que se desarrolle un juego de suma positiva. Y en un juego de suma positiva donde los dos ganan, no importa que haya más desigualdad, pues no importa que el rico sea cada vez más rico, si el pobre también es más rico. O sea, no sé si lo ves acá. Si el rico es cada vez más rico y el pobre también enriquece, no importa. No importa tampoco que la brecha sea grande. Si el pobre sigue siendo más rico. O sea, si el pobre sale de la pobreza absoluta y tiene lo suficiente para vivir, para tener un carro, para alimentar a sus hijos, para mandar a sus hijos a un buen colegio, una buena educación, entonces no importa que haya gente muy rica. El problema sería si hay gente rica y la gente no sale a pobres. Pero lo que muestran las cifras, los datos, es que los pobres son cada vez más de clase media. O sea, ha Claro, pero habido, no va a haber una igualdad de riqueza. ¿A eso quieres decir? no hay una igualdad. Eso sí, existe, es Claro, porque un innato. marxista te puede, a través de la lucha de clases, a través de sus textos, te puede indicar, no, que tiene que haber una igualdad de la riqueza para todo el Te voy a decir proletariado. que ni siquiera, ni siquiera en el sistema soviético ha habido igualdad de gente. No, O para sea, nada. tú tenías una nomenclatura que era muy rica, que gobernaba, que disfrutaba la riqueza, y yo creo que todo sistema socialista real tiene ese desvío que hay dos castas muy... Pero el problema es que no hay movilidad entre esas castas. O sea, el sistema político marxista es por membresía del partido que tú perteneces a la casta alta y por no membresía del partido que tú perteneces a la clase baja. En cambio, en el capitalismo tú tienes una moralidad muy flexible. Si tú miras la lista de los 50 hombres más ricos hace 80 años, en Fortune 50, ya creo que no hay ni uno que se repite en la lista de hoy en día, o uno será, pues son de A otra lo gente. O sea, mucho. la gente ya no es que yo soy siempre el hombre rico, no, yo estoy rico ahora y mi hijo a lo mejor ya despilfarró todo y ya no está entre los ricos, ¿no? Entonces, el concepto de riqueza en el capitalismo no es estático, no es la misma persona que explota a todos todo el tiempo, sino que el concepto de los ricos es muy fluctuante, son otras personas, no son las mismas. Y bajo esas condiciones de un proceso justo, no digo justicia social, sino un proceso que es limpio en el juego para que tú puedas acceder a la riqueza. Yo creo que bajo esas condiciones sí se garantiza la ética bajo el capitalismo, ¿no? ¿Te parece? Mira, sobre competencia y valores éticas, ahora que más o menos por ahí te has ido en lo que yo te he escuchado, porque la competencia es una fuerza impulsora en el sistema capitalista. Por ejemplo, para tú, Tampoco es un dulce, ¿no? O sea, la competencia es algo muy duro, no es un café lleno de azúcar. bueno, pero desde la Eso, promoción para innovar en una empresa ya estás compitiendo con otra. sí, es un café bien amargo, porque tienes que estar bien atento a lo que hace la competencia y no puedes dormirte, ¿no? O sea, pero lo bueno es que mantiene, es lo que mantiene a raya al empresario. Si no es competencia para el empresario, él subirá el precio mañana gana. Pero porque hay Pepsi y competencia, Coca-Cola, ¿te parece una competencia sana? desde que hay cola real, está mejorando, ¿no? Ahora, ahora hay que ver una cosa, ¿no? Hay empresas que son, digamos, son pocas en el mercado, pero que la hacen tan bien que no tienen competencia. Entonces, digamos, si tú ves el mercado como algo neoclásico, el mainstream neoclásico, tú dices, bueno, una, dos empresas, esto es dominio empresa, esto es monopolio, esto es explotación. Pero si tú ves históricamente que esa empresa Pepsi y Coca-Cola han ido bajando el precio de los líquidos, han ido innovando productos, porque todas las jugos de fruta, gaseosas alternativas que ha sacado al mercado Coca-Cola y Pepsi, tú te das cuenta que lo hacen tan bien que por eficiencia es que sacan a otras empresas al mercado. Claro, Kurt, Entonces, sobre ese punto también yo te quería preguntar, ¿no? Desde la promoción de la innovación hasta la posibilidad de conducta anticompetitiva, hay muchas, hay todo pues un dilema, ¿no? una Yo, por gama, ejemplo, toda una para gama. ganarle a otra empresa puedo hacer el mejor marketing o Claro, también puedo caer pues en ese tipo de conductas anticompetitivas. Por eso me claro. gustaría preguntarte cómo se considera éticamente la competencia en el contexto del capitalismo y cuál es su impacto en la sociedad. Mira, te voy a decir, la competencia es tan eh, purificadora la ética
que cuando los empresarios se coluden y no son éticos, obstruyen la competencia. O sea, justamente empresarios coludidos que negocian bajo la mesa, que se aprovechan de negociados con el Estado, obstruyen la competencia. Y ahí tú te das cuenta que la competencia es algo que beneficia no al empresario, ojo, no al empresario, sino al consumidor. Es porque los empresarios tienen que competir que el consumidor recibe un precio adecuado y es porque los empresarios tienen que competir que los consumidores continuamente son servidos con variedad de productos, innovación de productos y productos de mejor calidad a menor precio. Si no hubiese la competencia, los precios nunca bajarían, como lo que pasó con Telefónica. El famoso privatización de la compañía peruana de teléfonos fue una estupidez, no fue algo liberal. Fue una estupidez de Fujimori. Pasó de ser empresa estatal monopólica a ser empresa privada monopólica. Claro, cierta mejora en la tecnología, pero no hubo mejora para el consumidor ni para los trabajadores, porque no era una empresa competitiva. Eso no es liberalizar el mercado, es mantener el monopolio, pero privado. Entonces, una correcta liberación hubiese sido lo que sucedió después, dejar entrar más operadores. Y hasta ahora hay una restricción severa a la cantidad de operadores que tenemos en el Perú. Debemos abrir mucho más el mercado de telefonía para que estén mucho mejor servidos los consumidores. Entonces, justamente la competencia, el sentido ético de la competencia no es para que el empresario se engríe, sino todo lo contrario, para que sienta presión y se porte bien frente a su cliente. Vamos a hablar sobre un tema que pues te va quizás a aturdir un poco, sobre la A ver, regulación gubernamental y los valores éticos, ¿te parece? ¿Estás listo ya para ese tema o todavía? y dime. Porque ¿Qué, qué? la regulación gubernamental pues es esencial para la mayoría de estados porque da un equilibrio en la economía capitalista. Sin embargo, esta regulación siempre plantea interrogantes éticos que sería pues bueno preguntarte, porque siempre plantea el equilibrio entre La regulación está bien siempre y cuando se regule y se defina bien la propiedad privada, se regula y se define bien la libertad de entrar a los mercados, se regule y se define bien los comportamientos de honestidad, de crédito correcto, de servicio correcto, es decir, siempre y cuando favorezca la libertad de la innovación y de la competencia y sea un marco jurídico, y un marco jurídico es un marco regulatorio que promueve la inversión y la innovación, esa regulación, ese marco jurídico es adecuado. El problema es cuando tú quieres lograr algo que solo el mercado puede hacer por sí mismo, que es, por ejemplo, tienes pocas empresas y nombras un Indicopy para que se encargue de dividir las empresas para que haya más competencia. Porque ahí que se ha experimentado, por ejemplo, en el país en el que más experiencia se tiene con eso, en los dos países más experiencia se tiene eso, Alemania con la ley antitrust y Estados Unidos también, que los empresarios copan, toman por asalto esos organismos regulatorios. ¿Tú crees que se Y- pueda lograr ese equilibrio entre la libertad individual y el bienestar colectivo? Sí, de hecho, por más libertad que haya y por más mejor definida que esté la propiedad, se puede lograr mejor ese equilibrio, ¿no? Hay algunos campos, estoy pensando en algunos bienes comunes, algunos bienes en zonas todavía de origen indígena, donde los bienes son administrados de manera comunal, donde no entra el capitalismo en la forma de acciones individuales, donde no entra el capitalismo en la forma de propiedad individual. Ahí lo que se ha mostrado, y eso ha estudiado mucho Osram, el señor Osram, ahí lo que se ha mostrado es que esas propiedades comunes funcionan muy bien y de manera muy ética y de manera muy productiva también desde el punto de vista capitalista, cuando son reguladas autónomamente por los mismos pobladores. Cuando entra el Estado central a influir, ahí es donde se valora el asunto. Es decir, si la organización y el control
y ese control regulatorio de cuántas horas puedes usar el campo, comunal, etcétera, es de abajo arriba, o sea, nace la propia población y la población se autocontrola, logras, y eso es el sentido de la libertad, ¿no? Que te autocontroles, y te autogestiones, logras buenos resultados. Y el Leonard Ostrom tiene una serie de 8 a 10 puntos donde dice, estas son las características, pues he estudiado muchas zonas comunales y ha determinado qué reglas son las que en común tienen, donde tienen éxito estas zonas comunales, ¿no? Y las reglas que muestran que no tienen éxito, la principal señal de que la propiedad comunal es mal administrada es cuando el Estado central impone su justicia, impone sus funcionarios, impone sus leyes, ¿no? Entonces te das cuenta que la libertad, inclusive la libertad de autogestionarse y de organizarse comunalmente, autogobernándose, es mejor que un Estado centralmente planificado. Muy bien, Kurt, y me gustaría preguntarte, ¿cómo se equilibra la regulación gubernamental en la economía con consideraciones éticas en un sistema capitalista? Hay varios enfoques, ¿no? El enfoque socialdemócrata, lamentablemente, es el más perverso de todos, Y en uno porque, capitalista, porque de manera perversa, de manera ingenua, cree que la ética se puede introducir en la economía a través de leyes y no se da cuenta que en economía, estoy hablando de esto, en economía, las leyes, por más bien intencionadas que sean, tienen efectos no intencionados como subproductos y muchas veces una ley bien intencionada, por ejemplo, la ley de, ponte un ejemplo, un precio máximo para el pan, tiene efectos muy perversos, tan perversos que a pesar que tiene la intención de que todo el mundo tenga acceso al pan, el pan como se escasear, como se desaparecer de la tienda. Es decir, justamente lo contrario que se quería, que la gente tenga acceso y el pan desaparece, ¿no? Entonces, eso es lo que muchas veces los socialdemócratas no entienden, que las intervenciones legales en nombre de la ética generan efectos no deseados. Hay otro enfoque más, esta gente, estos los ordoliberales alemanes, diría más conforme al mercado, y son intervenciones en el mercado regulatorias con la idea de que el mercado por sí misma no lleva al equilibrio y que hay que ayudarle a equilibrarse, ¿no? Son las típicas intervenciones keynesianas, o también en el nivel microeconómico, las intervenciones como las que proponían los liberales de los años 50 en Alemania, de una institución autónoma regulatoria de los monopolios, una ley antitrust, una ley antimonopolios, dar mecanismos legales para supuestamente ayudar al mercado a que no forman cárteles, a que no forman monopolios, etcétera. Y también es una buena intención, suena muy razonable porque la forma en que las han reglamentado pareciera que fueran muy eficaces desde el punto de vista, muy eficientes, que realmente ayudaran a que los mercados sean más competitivos al romper los monopolios, por ejemplo. Pero en la práctica que se ha vivido, por ejemplo, esto lo estudió Arteano en su libro Antitrust, la ley Sherman, que es la ley antimonopolio, la primera ley antimonopolio de Estados Unidos, se descubrió analizando la correspondencia del diputado o el senador Sherman, que fue el que propuso la ley y que la llevó a cabo, la legisló, de que los que se quejaban del monopolio creo que era de la Standard Oil, una empresa petrolera, que fue dividida a raíz de esa ley, fue la primera que afectaba por la ley, los que se quejaban de este monopolio no eran los consumidores, sino eran empresas rivales. Y eso es una constante en estas leyes antimonopolio, que los que se quejan del monopolista no son los consumidores, que son los que deben quejarse, pues supuestamente el monopolio impone precios muy altos, sino la competencia que dice, no, estos no nos dejan competir, nos sacan del mercado, tienen precios reales muy bajos, cuando el precio más bajo es beneficioso para
consumidor, ¿no? Entonces, hay un famoso chiste entre los economistas liberales que dicen, mira, cuando, cuando el precio es muy bajo, supuestamente se beneficia el consumidor, el ente regulador te va a decir que estás haciendo competencia desleal, estás haciendo dumping. Cuando el precio es muy alto, el ente regulador va a decir que estás abusando del mercado, que estás usando un dominio de mercado. Y cuando tienes el mismo precio, que es el caso de la competencia perfecta, van a decir que te has coludido en los precios. O sea, nunca van a estar contentos, siempre van a entender. Siempre va a haber una excusa para intervenir, ¿no? Entonces, y eso es lo que se ha observado en la práctica, que estas leyes regulatorias no son, al final y al cabo, hechas para beneficiar al consumidor, sino para darle poder a los políticos para aprovecharse y como políticos aumentar su cuota de poder y su cuota interventora, ¿no? Pues también las entidades regulatorias, hay claros indicios que a través de tíos, primos que se contratan del miembro de la entidad reguladora, se compran, se capturan sus favores, ¿no? Entonces, yo creo que hay métodos más sencillos para lograr la competencia, por eso lo que quieren las leyes regulatorias, que prime la competencia, que prime el mercado, en el cierto sentido, el mercado sano. Hay formas mucho más. Por ejemplo, acá en Perú tenemos un gran problema con las farmacéuticas, ¿no? Se sabe que las farmacéuticas están prácticamente en manos de casi un solo dueño y que los precios de productos básicos, que la medicina, son muy altos. Y claro, se dice que no, ahí viene toda la regulación, ¿no? La regulación, es necesario tener receta para comprar medicina, a pesar de que acá en cualquier esquina te venden droga. O sea, acá en el Perú, el drogadicto no necesita mucho arte para conseguir la droga. A pesar de eso, hay toda una legislación que obliga de recetas y que si está el producto psicofármaco, tienes una receta especial que solo dura 48 horas, que cuesta tan. No sé, reglas tontas porque el que quiere drogas la consigue sin problema, fuera de la farmacia. Entonces, yo creo que ante esa realidad, que el que quiere drogas la consigue, y que el peruano sabe bien que si quiere tomar drogas, tiene que aprender a regularlas. O sea, el peruano sabe consumir cerveza, sabe consumir alcohol, porque sabe cuáles son los límites, porque los ha aprendido. ¿No? Es una cultura que dice, mira, si tú eres drogadicto, es un problema, no tienes por qué pedir al Estado que te ayude y nada. Entonces, ante esa realidad, yo creo que se podría abrir los mercados farmacéuticos y dejar que las farmacias, no los individuos, sino las farmacias, los farmacéuticos, importen las medicinas que quieran libremente, digamos, cada mes un monto de $10,000 sin impuestos, sin aranceles, y así generarías una competencia muy fuerte entre las farmacéuticas y bajarías enormemente los costos de la salud para el común consumidor. Y más bien lo que habría que hacer es, si es que te preocupan los drogadictos y el abuso de medicina, hacer una campaña de concientización del no abuso de medicinas. Yo creo que tú eres psicólogo, yo creo que hay suficientes psicólogos en el mercado, que tú no, pero hay suficientes psicólogos que no tienen trabajo, que se les podría contratar de manera positiva para que hagan campaña de todos los problemas que surgen del abuso de medicina, y que esa combinación, un mercado libre de medicinas, donde el farmacéutico puede importar ciertos montos sin impuestos, sin aranceles, al mes, sin problema, combinado con una campaña así como se ha logrado erradicar el tabaquismo, atacando a los niños, una campaña de no abuso de las medicinas, sería mucho más eficaz que regular con recetas la expensión, la entrega de medicina y tener un arancel tan alto y que el oligopolio no se rompa. La competencia, como somos un mercado chiquito en el Perú, tenemos tendencia a tener oligopolios porque no hay muchos productores. Pero justamente cuando tienes mercados chiquitos tienes la gran virtud de poder abrirte unilateralmente para que haya competencia afuera, y eso es lo más sano, porque obliga a los productores internos a tener precios eficientes, ¿no? Así como en los años 70 había una gran industria en el Perú, bajo Velasco,
lo que era muy ineficiente y apenas se abrió el mercado, desapareció, ha sido reemplazado hoy en día por una gran industria del mismo porcentaje, o sea, llegamos a 16, 15% como Velasco. Hoy en día la industria peruana también es 16, 15% del PBI, pero son un PBI más alto. O sea, en términos absolutos es mucho más grande la industria hoy en día, en la época de Velasco. Con Velasco era con subsidios, con una política industrial activa. Hoy acá es sin una política industrial activa, pero es mucho más grande en términos absolutos y es más eficiente. Entonces, ahí te das cuenta que los mecanismos de mercado son mucho más sanos para desarrollar empleo, industria, valor agregado, que las intervenciones del Estado y que las regulaciones que supuestamente benefician al pueblo, pero en realidad benefician solo a los políticos, ¿no? Muy bien, Kurt. Hemos hablado, curiosamente, ya todo lo que hemos tratado de abordar en la ética del capitalismo. Ya para poder cerrar, te quiero hacer la pregunta de fondo que por lo general tú ya sabes qué pregunta va a ser, esa sonrisa lo delata. Mira, no diré nombres, pero ya para dejar feliz a cierto sector que hasta acá nos ha acompañado fervientemente, ¿te llegaron a pagar? No diré quién se ha endeudado, pero más o menos el que ha visto entrevistas anteriores puede suponer que es Bueno, cierto imitador de cierto político argentino. hay una A ti historia, te debe bastante. Yo no prestaría tanto, pero bueno, no hay todos. un poquito, siempre fue un poquito ingenuo, ¿no? Hay una historia y una deuda ¿Te pagaron o no te este, pagaron? Y yo que se recuerdo cuando te suponía, dijo, el capitalismo es se, así, el se capitalismo es suponía que se iba a fuerte. pagar, se suponía que se iba a pagar en septiembre. Yo supuse el 1 de septiembre, después me enteró que se referían a fin de septiembre. Llegó 30 de septiembre y se me dijo Principios de octubre. nada, nada. Se me dijo que la deuda era con el partido, porque la plata se gastó en el partido cuando yo sé que era en él. Estamos en octubre y nada, no, o sea, no, No te ha pagado no hay, todavía. estamos fin de octubre, no fin de octubre, estamos en noviembre, por favor, ya estamos en Ya noviembre, o sea, estamos ya, se me mira, a dijo fecha de el 1 hoy de estamos 2 de septiembre y noviembre. sí, pues, no, no, ni raso, ni siquiera, más que un mensaje que decir la cosa está difícil, no he escuchado. Bueno, no diré nombres, pero él como buen capitalista que es, no juzgaré su ética. ¿Tú consideras, de verdad tienes esperanza que te pague? La estoy perdiendo, la estoy perdiendo, la estoy perdiendo. Yo, la verdad, he errado mucho. eh, Lamentablemente siempre yo, quizás por mi pasado luterano, he sido muy ingenuo en creer que la gente es honesta, ¿no? Y recién, eso también tiene que ver mucho con lo que hemos hablado, ¿no? Yo recién estoy analizando más y más el lado ético del capitalismo a raíz de esta experiencia, lo cual es bueno, de una experiencia tan negativa y pensar sobre la ética del capitalismo. Y me he dado cuenta, Ahora, recién lo piensas así. sí, y me he dado cuenta que uno, el capitalismo sin ética no funciona bien, y dos, reafirmo en que lo que vivimos nosotros es un mercantilismo no capitalista, perverso, eh, que lleva a una gran injusticia social y que con la mala ética que predomina, empeora, tanto que le quita las chances al capitalismo de introducir algo sano. Es En decir, esa experiencia no con este, pensarías con como este, piensas ahora, con dices. este, con este tipo de gente, no creo que un proyecto capitalista tenga chance. Y peor si está en política, dices. Sí, resulta muy ambiguo ese mensaje. Bueno, Kurt, ha sido un placer poder haber conversado contigo. Hemos estado con el economista Kurt Neuding. Hemos estado hablando de la ética del capitalismo, pero agradezco a todas las personas que han estado en el video, si bien lo has visto del canal de Kevin Omega de Roxecida o si bien lo has visto del profe Tourette, prácticamente yo sé que lo va a subir en su canal, Sí, 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 sí. pirateado, Si, pero si- bueno, si me permites, si me permites. no, no, hazlo, hazlo. Y bueno, quiero escuchar a la opinión de las personas. ¿Qué opinas sobre la ética en el capitalismo? ¿Sientes que has estado de acuerdo en todo lo que ha dicho el profe Tauret? ¿Sientes que de repente hay algunos puntos en contra?
o sientes que la verdad está a medias, ¿no? Déjamelo saber en la caja de comentarios donde, si gustas, podré responderte para poder atender a tu crítica, ¿no? Y poder charlar y generar un ambiente de debate y poder llegar a una conclusión amistosa. Recuerda que también estoy en Facebook como Rock Tabú, estoy también en TikTok y en Instagram como Kevin-Omega-. El que les habló fue Kevin Omega, hasta que nos volvemos a encontrar, Tin Cama.